Feliz día, mis hermanos, feliz sábado. En esta mañana vamos a estar estudiando a un personaje muy interesante en la historia de Israel, que es Josué. Y más que estudiar su vida, vamos a ver unas lecciones acerca del éxito que podemos encontrar en su historia. Pero para comenzar, primero vamos a inclinar el rostro para hacer una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre siempre, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros cada día, porque el día de hoy nos permites estudiar esta lección y aprender, Señor, cuál es el verdadero éxito que podemos adquirir en esta tierra. Te pedimos que seas con nosotros en esta mañana, que nos des sabiduría, entendimiento para poder aprender lo que nos quieres enseñar. Y todo esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para comenzar con esta historia, primero tenemos que ponernos en el contexto de cómo acontece esta historia de Josué. Y bueno, la idea clave que tenemos que entender es que Josué entra como una transición hacia un nuevo líder. Recordemos que Moisés había liderado al pueblo de Israel desde Egipto hasta el desierto, 40 años. Y Josué había sido una persona fiel a Dios, había sido un buen siervo de Moisés, pero no había sido un líder todavía. Y Josué, al entrar como un líder, va a marcar un nuevo inicio en la historia de este pueblo. Él se va a tener que enfrentar al reto de ser ahora el líder del pueblo de Israel. Va a pasar de ser un buen siervo a ser ahora el líder. Y no es lo mismo, va a afrontar nuevos retos, nuevas circunstancias que vamos a estar viendo a lo largo de estas lecciones. Pero más que nada, vamos a centrarnos en esta mañana en los primeros versículos de Josué 1. Dice Josué 1, versículos 1 y 2. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Qué fuerte, ¿no? Imaginémonos, pongámonos en el lugar de Josué. Nosotros habíamos sido cercanos a Moisés, éramos fieles a Dios, pero de un momento a otro, Moisés, el gran líder, el que había sacado a Israel, muere. Y el Señor manda a Josué a que ahora él sea el nuevo líder de Israel. Josué, vamos a recordar un poquito de cuál fue su historia. Josué ya había tenido algunos éxitos que habían demostrado que era fiel a Dios. Si recordamos cuando fueron a ver Canaán la primera vez, fueron 12 espías, de los cuales 10 dijeron que no podían conquistar la tierra, y solamente 2 dijeron que con Dios se podía. Uno de esos era Josué. El otro era Caleb. Los 2 confiaron en que Dios los iba a ayudar, aun cuando todos los demás decían lo contrario. Números 13:30 nos dice: Pero Caleb hizo callar al pueblo que murmuraba contra Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces Josué ya era un ejemplo de fidelidad a Dios. Y por eso es que el Señor lo elige como el siguiente líder después de Moisés, porque había demostrado tener esa fidelidad en Dios, aún en los momentos difíciles. A veces nosotros no sabemos cuánto impacto puede tener las cosas que hacemos, que decimos.
qué impacto puede tener la posición que tomamos en momentos difíciles. Pero aquí Josué, por medio de estos pequeños actos, demostró que era fiel a Dios. Y esa fidelidad a Dios fue lo que finalmente hizo que lo eligieran como el próximo líder. Ahora, algo que no debemos olvidar es que si bien Moisés fue un gran líder, que si bien Moisés sacó al pueblo de Israel, no fue Moisés el que lo hizo, fue Dios. Fue Dios el que le dio las órdenes a Moisés, el que le dio el poder, el que lo ayudó en los momentos complicados. No fue Moisés por sí mismo. Y ahora Dios no deja solo a Josué cuando le manda que vaya y lidera al pueblo. Dios le da 3 instrucciones claves a Josué para poder lograr esto. Y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Estas grandes lecciones que le da Dios a Josué, que finalmente serán la clave de nuestro éxito en nuestra vida cotidiana. Dios le da 3 lecciones claras. En primer lugar, le dice, esfuérzate. En segundo, sé valiente. Y en tercero, no te apartes de la ley. Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué él hace tanto hincapié en estas 3 cosas? Y si leemos el primer capítulo, vamos a ver que estos 3 puntos se repiten más de una vez. Pero ¿por qué le manda específicamente esto? Bueno, en primer lugar le dice, esfuérzate. El éxito no iba a llegar por casualidad. El éxito iba a llegar por medio de la acción y la colaboración con Dios. Si Josué hubiera sido el líder de Israel, pero no hiciera nada para sacar a las otras naciones de Canaán, que era su propósito, no iban a poder lograrlo. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte y nos tomamos de la mano de Dios, podemos lograr grandes cosas. Y por eso es que el Señor le dice, esfuérzate. Esfuérzate en alcanzar esa meta. No que Él vaya solo a lograrla, sino que tiene que poner ese esfuerzo de su parte para poder alcanzarlo. En segundo lugar, le pide valentía. Y más que valentía, yo creo lo que necesitaba Josué era fe. Fe en que aun cuando la circunstancia se pusiera difícil, Dios iba a estar con él. Dios iba a darle la victoria. Josué necesitaba esta valentía más que todos los demás para tener fe en los desafíos. Si Josué no hubiera tenido valentía, se hubiera desmoronado en los momentos importantes. Y si el líder está débil, pues todo el pueblo está débil. Pero si el líder está con valentía y con fe en Dios, el pueblo también lo estará. Y por último, pero no menos importante, Dios le pide que no se aparte de su ley. Y hace mucho hincapié en eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué él hace tanto hincapié en seguir la ley de Dios? Podríamos argumentar que no es necesario seguir la ley de Dios si la salvación es por gracia. Y nos podríamos llevar mucho tiempo en eso. Pero entonces, ¿por qué Dios se lo pide? ¿Por qué le pide que no se aparte de su ley? Bueno, la ley de Dios, si recordamos, se nos dice que la ley de Dios es como un espejo por medio del cual nosotros podemos ver
nuestros pecados, nuestras carencias, lo que nos falta. Pero más que lo que nos falta, podemos ver cuánta dependencia tenemos de Dios. Por medio de la ley es que podemos ver cuánto necesitamos de esa gracia de Dios. Porque si no tuviéramos la ley, ¿cómo sabríamos que nos estamos equivocando? No sabríamos. Pero con la ley sabemos exactamente cuánto nos falta de Dios. Entonces, el Señor le pide estas 3 cosas a Josué para poder alcanzar el éxito. 1, esfuérzate. 2, sé valiente. Y 3, no te olvides de mi ley. Y ya vimos por qué se lo pide. Esfuérzate, porque el éxito no va a llegar solo. Necesitas poner ese esfuerzo diario en alcanzarlo. Sé valiente, para que no te desmorones cuando lleguen las pruebas, para que puedas salir victorioso de la mano de Dios. Y siempre no te olvides de la ley de Dios. Porque en el momento que te olvidas de esa ley, te olvidas de cuánto dependes de Dios. Te olvidas de que sin Dios no puedes lograr el éxito. Por eso es que Dios le pide estas 3 cosas a Josué. Y vamos a discutir un poco más acerca de por qué le pide la ley de Dios. La ley en sí no es la que nos salva. La ley, por seguir la ley, no nos podemos salvar. Porque la salvación es por medio de la gracia, por medio de la gracia de Cristo. Pero lo que sí nos enseña la ley es cuánto necesitamos de Cristo. En Juan 1:7 se nos dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y como dijimos, esa ley es como un espejo que nos enseña nuestras imperfecciones. Y solo al ver estas imperfecciones, aceptar que las tenemos, es que podemos mejorar acercándonos a Dios. Por eso es necesaria la ley. Ahora, ¿cuál es la clave del éxito? Esto es lo que venimos estudiando desde el inicio. ¿Cuál es la clave del éxito que podemos encontrar en esta historia? La idea clave que no debemos olvidar es que la combinación de este esfuerzo, esta valentía y esta obediencia a Dios es lo que nos puede llevar al verdadero éxito. Proverbios 16:3 nos dice: y yo les daré un corazón sabio y prudente, para que hagan conforme a mis mandamientos y hallen éxito en todas sus empresas. Tenemos 3 conceptos claves, adaptados ya de la historia de Josué a nuestra vida cotidiana. En primer lugar, hay que recordar una fórmula que es el esfuerzo humano más la gracia divina es igual al éxito. No podemos depender solamente de Dios y decir: le voy a pedir a Dios, pero yo no voy a hacer nada para alcanzarlo. Ni tampoco podemos decir: bueno, yo me esfuerzo, trabajo, pero me olvido de Dios y lo puedo alcanzar yo mismo. No. Es una combinación de estos 2 factores la que es la clave del éxito. En segundo lugar, la fe y la valentía en los momentos difíciles. Si nosotros vamos avanzando, vamos en ese camino hacia el éxito y dudamos y tropezamos y no nos levantamos, nunca vamos a llegar. Pero si mantenemos una esperanza activa, si mantenemos una fe constante, vamos a poder alcanzarlo. Porque no importa cuántas veces nos caigamos, si nos seguimos levantando y avanzando con la gracia de Dios, vamos a llegar al final.
Y por último, la obediencia. ¿De qué nos sirve alcanzar el éxito si estamos lejos de Dios? ¿De qué nos sirve tener éxito en esta tierra si vamos por un camino equivocado? Seguir y no olvidar la ley de Dios nos mantiene en el camino correcto. Nos mantiene humildes, reconociendo que casi todo lo que hacemos está mal, que no tenemos nada bueno por nosotros mismos y que lo mejor que podemos hacer es entregar nuestra vida a Dios. Ahora bien, ¿qué es el éxito? Podríamos argumentar que el éxito es tener muchas riquezas, que el éxito es tener una buena familia, que el éxito es conocer muchas personas, que el éxito es tener grandes experiencias. Pero si nos fijamos, todas esas metas son terrenales. Todas esas metas son egoístas, son hacia nosotros mismos. ¿Pero qué acaso el éxito está peleado con mis metas personales? ¿Acaso Dios no quiere que me vaya bien? No. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros actuamos sabiamente, si nosotros cumplimos la voluntad de Dios y ponemos nuestras metas personales en las manos de Dios, pedimos su consejo primero, vamos a poder alcanzarlas con esta fe y esfuerzo que dijimos. Pero el primer paso o la primer meta que deberíamos tener en nuestra lista es alcanzar el reino de Dios. Es poder cumplir su justicia, es poder seguir su ley. Esa debería ser nuestra primer meta. Esa debe ser nuestra prioridad. Nuestras aspiraciones personales no deben por qué estar peleadas con este éxito. Con este éxito que es poder actuar sabiamente y seguir la voluntad de Dios. No tienen por qué estar peleadas una con la otra. El verdadero éxito debe estar en armonía con Dios. Y si logramos estar en armonía con Él, claro que podemos lograr grandes cosas aquí en la tierra, pero de igual forma no importa, porque sabemos que nuestra patria no está aquí, está en el cielo. Y aunque logremos grandes cosas aquí, eso no nos importará, porque el mayor logro ya lo obtuvimos, que es poder estar en el cielo. Un hombre plantó un árbol, pero todos los días se quejaba de que a pesar de haberlo plantado, el árbol no daba frutos. De a pesar de que ya había plantado el árbol, ya había tenido el sueño de cómo le iba a dar frutos, el árbol no le daba frutos. Entonces se acerca un sabio con él y le dice: eres un necio, porque plantaste el árbol, pero se te olvidó regarlo y cuidarlo cada día. Si empiezas a hacerlo, a la larga, verás cómo llega el fruto. Y así como este árbol es el éxito, así como este árbol son las metas. Nosotros no podemos ser como este hombre y decir: pues ya escribí en mi lista de propósitos 10 propósitos que quiero hacer este año. Pues ya tengo en mi meta
seguir la ley de Dios e ir conforme a su voluntad. ¿No? No podemos simplemente hacer eso y luego quejarnos porque, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué me va mal en mis relaciones? ¿Por qué no tengo lo que deseo? ¿Por qué estoy lejos de Dios? No podemos quejarnos de simplemente haber plantado el árbol y no haberlo cuidado. Recordemos estas 3 cosas que le pidió Dios a Josué. No le dijo simplemente, confía en mí. Tampoco le dijo, sal a la guerra con valentía. Y tampoco le dijo, solamente esfuérzate y trabaja bien. No. Le dio 3 grandes mandamientos. Le dijo, esfuérzate, sé valiente y no te apartes de mí. Y si nosotros cumplimos estas 3 y lo hacemos como un esfuerzo constante cada día, vamos a ver cómo alcanzamos el éxito. Porque si nos esforzamos cada día en acercarnos a Dios, si tenemos valentía en los retos de no olvidarnos de Él, y si seguimos su ley, para recordar cuánto falta nos hace Él en nuestra vida, podremos lograrlo. Y termino con una cita que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a verlo una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvidemos estas palabras cuando nos encontremos en medio de un desafío, en medio de una prueba. No olvidemos que por medio de Cristo, por medio de un esfuerzo, una valentía y una obediencia constante, podremos alcanzar el éxito. Y vamos a terminar con una palabra de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir esto en nuestras vidas. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre siempre, Señor. Gracias, Padre, porque en cada historia que estudiamos encontremos una lección más tuya. Gracias, Señor, porque tú nos das la clave de cómo ser exitosos. Padre, te pedimos que por favor tú nos ayudes, Señor, a esforzarnos cada día, a ser valientes en medio de la prueba y la dificultad, y a no olvidarnos de ti, Señor, a tener tu ley escrita en nuestros corazones, a que, Padre, podamos regar este árbol de la relación contigo cada día. Te pido, Señor, que nos cuides este día y nos ayudes, Padre, a recordarte a ti hoy y siempre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y te pido que seas con nosotros cada día. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.